Hola amigos, bienvenidos. Esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el podcast de adultos sin supervisión adulta. No sé cómo funcionamos, cómo somos funcionales, no lo entiendo hasta la fecha. Tengo hoy dentro de los regulares está Lalo Flores. Hola amigos. Arturo Salazar Acabrifi, así te llamas, no lo niegues. Así me llamo. Hola. En tu acta de nacimiento viene Arturo Brifi. Hola a todos, ¿cómo están? Y tenemos hoy una invitada muy especial. Anieli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí, muy contenta. Anieli es de las nuevas amistades que he hecho en TikTok, de estas creadoras fabulosas que me ha venido a abrir los ojos sobre temas que yo antes ni siquiera consideraba. O sea, cuestiones que yo ya asumía, que ya estaba súper woke, que ya no tenía nada que enseñarme. De repente, culera, que conozco la cuenta de Anieli y digo, morra, te falta mucho que aprender. Específicamente del capacitismo. Aprendí mucho y aprendo todavía hasta la fecha mucho, no solo de tu cuenta, sino de las conversaciones que tenemos. Pero voy a preguntarle a Arturo y a Lalo, ¿saben ustedes qué es el capacitismo antes de que Anieli nos abra los ojos? ¿Tú primero o yo, Brifi? Yo tengo que confesar que ya lo googleé, pero antes de la última hora no sabía lo que es el capacitismo. Tú, Lalo, estás igual, ¿verdad? Yo sí me quedé en la ignorancia absoluta. Yo quiero que me expliquen qué es. Entonces, Anieli, explícanos qué es el capacitismo, por favor. Sí, claro que sí. Mira, el capacitismo es una forma de discriminación y de opresión hacia las personas con discapacidad. Entonces es también como todo un sistema, como lo es el patriarcado, como lo es el racismo, como lo es el clasismo, etcétera, que oprime de cierta forma, bueno, no de cierta forma, que oprime al sector, a los sectores con discapacidad y que, bueno, su efecto pues también es la discriminación. Ok. Cámara. Está cañón, ¿verdad? Machín, o sea, sí, o sea, se sabe, porque vivimos en este cochino mundo, que la gente con discapacidad sufre discriminación, pero es una cosa muy nueva para mí saber que tiene un nombre y que la gente lo estudia, ¿no? O sea, es como esta parte de, hey, estúpidos, esto está tan profundamente arraigado que amerita que alguien esté poniéndole especial atención a esto. Y es muy interesante porque a veces incurrimos en esta violencia en el lenguaje del día al día, o sea, no nos damos cuenta de esto y yo lo empecé a notar porque precisamente me empezaron a señalar de, hey, eso es capacitista, y yo, cállense pendejos, soy perfecta. Luego iba y buscaba y decía, verga, así es, güey. Así, cállense, yo soy el faro de este wokeness, síganme a mí. Y no, pues me di cuenta que estoy así, que soy más gris que la materia que tienes en la cabeza, Lalo. O sea, no soy tan brillante con estos temas, que tienes en la cabeza, no puedo darle luz a nadie. Y eso fue lo que me empezó a impresionar. Tipo, Anieli, platícanos qué tipo de discursos, chance o plática en nuestra día a día podemos nosotros manifestar nuestro capacitismo sin darnos cuenta. Híjole, es que son muchísimos, o sea, realmente muchas veces o la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Y van desde lo que es como muy evidente y muy obvio, como las ofensas o las burlas hacia las personas con discapacidad o hacia cierta discapacidad, hasta comentarios o discursos que creemos inocentes como esos discursos de positivismo y de superación personal que son muy cañones y que muchas veces no nos damos cuenta realmente de lo que afectan y de lo que lleva todo, lo que lleva detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo que yo he puesto mucho es el famoso discurso de es que querer es poder, el que no puedes porque no quiere, ¿no? Y no se dan cuenta de que eso realmente es muy capacitista y que afecta muchísimo porque, por ejemplo, yo, o sea, si tú vienes y me dices,
es que querer es poder, yo te voy a decir, no, güey, o sea, por más que yo quiera y por más que me esfuerce y por más que trabaje, no me voy a poder parar y salir corriendo, porque tengo una discapacidad, porque mi cuerpo no me lo permite. Estúpido. No, Casi, Sí, casi, te sí, ayudo, y es ajá. que sí, y hay mucha gente que tiene ese como positivismo extremo que no se da cuenta de qué tan capacitista y qué tanto puede afectar, porque a final de cuentas ese discurso lo que hace es que recaiga la responsabilidad en esa persona. O sea, a mí me dan ese discurso y entonces yo pienso, es que yo sí quiero, ¿por qué no puedo? Algo estoy haciendo mal yo. Y no Claro. es así, o sea, muchas veces hay muchas cosas que no están en tus manos, ¿no? Y esto no solo aplica en el capacitismo, lo del positivismo extremo, sino en muchas cosas como el clasismo también, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, el hecho de decir, no es que yo no quiera, es que o persigo mis sueños o trabajo para comer, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchas cosas y muchos discursos que nos llevan como de una cosa a otra y que muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros lo hacemos pensando que es un bien, a lo mejor para la otra persona, pero realmente no lo es y lleva un trasfondo muy grande, ¿no? oye, Anieli, una pregunta. O sea, siento que Uh-huh. esto pues obviamente nace desde muy chicos, ¿no? O sea, yo recuerdo en mi escuela no había instalaciones, no había un discurso, no había ningún tipo de convivencia con ningún tipo de personas con discapacidad, pues, o sea, nada, absolutamente Uh-huh. nada. Y yo siento que desde ahí parte todo, ¿no? O sea, ahí parte todo desde que las personas no están incluso acostumbradas a tratar con personas que tienen cierta discapacidad. Siento yo que desde ahí es un tema que viene desde la infancia, ¿no? Es que, o sea, sí tiene mucho que ver, pero era lo que les decía, o sea, también como todo sistema de opresión, sigue siendo sistemático. Entonces viene de todo, o sea, de la familia, de la sociedad, de la edad, de todos lados viene. Y sí, pues obviamente si desde chiquitos no nos acostumbran a convivir con personas con discapacidad, a respetar y demás, pues de grandes no, ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta. Y es como algo muy, muy cañón porque de hecho, por ejemplo, últimamente yo he escuchado mucha gente que habla del capacitismo únicamente como discriminación. Y eso es porque siempre nos dejan como hasta abajo, hasta el final de la cadena alimenticia, de, como decir, de los males el menor. Y no es cierto, o sea, insisto, el capacitismo también es un sistema de opresión muy grande y es muy fuerte y la gente lo minimiza al máximo porque ni siquiera tiene la idea de lo que es o de lo que afecta o de lo que conlleva el tener una actitud así, o sea, ya ni siquiera todo el sistema, ¿no? El tener una actitud así no se dan cuenta de lo que puede ocasionar. Y no tiene un costo, ¿verdad? O sea, no tiene un costo social. O sea, voy a hablar como de lo que ahorita ya, la cultura de la cancelación, voy a mezclar un poquito, ¿no? O sea, hoy en día, si eres machista, hay presión social sobre ti, ¿no? Si eres una persona homófoba, hay presión social sobre ti. Y creo que en el tema del capacitismo, creo que como sociedad no hemos llegado a eso. O sea, a Es, que sea tan claro, pues, el hecho de que te cancelen por ser capacitista. es a lo que me refiero con que siempre nos dejan hasta abajo. Y de hecho eso también nos vuelve uno de los sectores más vulnerables, porque si te das cuenta, por ejemplo, ningún movimiento social, ninguno ha tomado como bandera o ha integrado por completo a las personas con discapacidad. Está el movimiento, por ejemplo, LGBT+, ¿no? Y es muy raro ver que incluyan a las personas con discapacidad, que son también parte de la comunidad. Y está el movimiento feminista, yo soy feminista, ¿no? Pero es también muy raro que estén las mujeres, haya una representación de las mujeres con discapacidad. Y en el movimiento antirracismo, y todos los movimientos sociales, o sea, es prácticamente nula la participación que tenemos en todo esto cuando debemos también de ser parte de, ¿no? Porque pues se supone que tenemos que visibilizar toda la diversidad y es que la diversidad es tan grande que una persona puede ser mujer lesbiana con discapacidad motriz, con discapacidad cognitiva, discapacidad social, negra, y, o sea, puede tener
toda la diversidad una sola persona, ¿no? Y desgraciadamente lo visibilizan muy poquito. Entonces, ajá. Porque se vuelve como un círculo, o sea, yo lo noto en mí, ¿no? Como un círculo vicioso, porque justo lo que planteaba Arturo, ¿no? Cuando eres morrito, yo me acordaba y esa es una pregunta que te voy a hacer porque estamos aprendiendo y cada vez que se habla de personas con discapacidad, a veces digo, bueno, ¿cómo se dice? Discapacitados, porque hay gente que me ha dicho que así se dice y hay gente que me dice es personas con discapacidad. Entonces, pregunto con intención de que me eduques, ¿cuál es el término correcto y por qué? Para que no lo olvide nunca. En teoría, el término correcto es persona con discapacidad. ¿Y por qué digo en teoría? Porque hay mucha gente con discapacidad que se siente más cómoda con otros términos como el término discapacitado. Sin embargo, el término correcto, o sea, eso es como cuando te lo dicen, ¿no? O sea, de dime así. Pero el término correcto es persona con discapacidad. Y esto también tiene como un porqué. El punto es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, decimos discapacitado, le quitas la humanidad a la persona. Sí. Entonces, antepones su discapacidad y le estás diciendo, tú eres tu discapacidad, y no debe de ser. Antes que todo, como toda persona, somos seres humanos, somos personas, ¿no? Entonces, por eso el término se declaró, de hecho, en varias organizaciones como la ONU y demás, que el término correcto es persona con discapacidad, precisamente para no quitar esa humanidad a las personas con discapacidad, porque de por sí ya de por sí están súper deshumanizadas por la maldita sociedad. Exacto, el cochino entonces. Ok, gracias por educarme, porque a mí me pasó cuando entrevistamos precisamente aquí a Pepe Martínez, que se habló un poco de este tema, que alguien salió y me dice, no, es que a mí dime discapacitado. Yo así como aplicaba esta misma regla que hemos hablado de no hablar de los pobres, es personas en pobreza, ¿sabes? O sea, no es la persona, esa situación no la define. Entonces, volviendo al punto, a mí lo que sí me llama la atención es que cuando yo era morrita, pues las personas o los amigos de mis papás que tenían hijos con discapacidad, en vez de luchar para que estos morros pudieran estar en las mismas escuelas que nosotros y convivir, o sea, yo sí notaba por un lado la parte a veces de las familias como de, a veces se sentía feo, culero, como de vergüenza y también como de, no me quiero meter en pedos con la escuela exigiendo una rampa o no me quiero meter porque es como de, pues si no está la escuela así, ¿quién soy yo para exigir, no? Entonces, de repente, pues, te educas sin ver esta realidad, te educas como que volteando de que a las personas con discapacidad hay que ocultarlas, hay que alejarlas, sales a la calle, sales a los espacios públicos, sales al cine, sales al concierto y no hay personas con discapacidad porque no hay rampas, no hay áreas, o sea, yo nada más me da terror de pensar una persona en una situación con una silla de rueda, cómo transitar la calle debe ser prácticamente imposible. Entonces no los vemos y no las vemos. Y de repente cuando conocemos a alguien, como es lo que te pasa también cuando nada más creces con puro pinche blancucho y ves una persona de color, no sabes, y incluso aunque tengas conciencia, ¿sabes? Aunque tengas como que este sentido woke, no sabes socializar, te pones nervioso, terminas diciendo más idioteces, sacando conversación que no. Y yo de mí no vas a estar hablando, Fernanda? Es que la verdad, güey, porque de repente volteas y dices, puta, ¿qué le puedo preguntar o no a Nieli? ¿Estoy ofendiéndola o no la estoy ofendiendo? Tengo una curiosidad, creo que sana, pero chance no. Entonces, cosas que cuando eras morrito preguntabas y era parte de socializar en otros sentidos, acá como no hay esa exposición, de repente es como, luego es donde vienen estas actitudes como de, ay, pobrecita la persona súper condescendiente, ¿sabes? Y eso, pues no sé, a mí me da hueva. Yo tengo una de hecho, esa actitud que mencionas también es súper capacitista y se llama infantilizar a las personas con discapacidad. El hecho de decir, ay, pobrecito, ay, es que es un angelito, ay, es que es un está regalito malito. De Dios, ¿no? O sea, cosas así que no, o sea, para empezar desde ahí es lo primero que no deben de hacer, nunca jamás en la vida, infantilizar o minimizar a una persona con discapacidad, hablarle en chiquito y como idiota, ¿no? Gracias por aclararnos eso, porque sí me parece condescendiente.
A Lalín sí le vamos a decir Lalín porque es, o sea, él decide ser así. Él decide comportarse así. Ajá. Pero bueno, eso ya es decisión propia. Sí, esa es decisión. Yo tengo, justamente ahorita que estabas hablando, Fer, de estas curiosidades y la verdad es que uno, además de curioso, es pendejo, pues. O sea, sí de pronto no sabes por... a veces no sabes por dónde entrarle, no sabes, por ejemplo, cosas bien sencillas. Bueno, qué pena por tu esposa si no sabes por dónde entrarle, pero Mira, Fernanda, he logrado exitosamente reproducirme, entonces creo que es más que evidente que eso ya no es un problema, ¿ok? Entonces yo le quiero preguntar a Anieli hasta qué punto no se es condescendiente, quiero decir, ¿cuándo se vale ofrecer ayuda? ¿Cuándo no se vale ofrecer ayuda? Porque también estas cosas que a lo mejor tienden a infantilizar o tienden a plasmar la idea de que no puedes, surgen del prejuicio de uno. Entonces, ¿qué debería esperar uno? ¿Qué tipo de señales debería esperar uno como para decirle a una persona con discapacidad, oye, mano, necesitas ayuda? Porque a lo mejor es algo, por ejemplo, un decir, suponiendo que hay una rampa, ¿te ayudo a subir la rampa? ¿Sí o no? ¿En qué momento puede uno intervenir? Porque de pronto también, a partir de esta condescendencia, uno está educado a intervenir sí o sí cuando ves una persona con discapacidad. ¿Cuál es la raya, Anieli? ¿Cuál es la raya que no yo creo que eso yo creo que es más personal y creo que lo principal, y creo que es lo que todos debemos hacer, y no solo con las personas con discapacidad, es preguntar y respetar. Oye, ¿necesitas ayuda? No, bueno, con permiso, ¿no? Y te vas, o sea, porque por ejemplo a mí me ha pasado, yo hablo sobre mi experiencia, de gente que literalmente, por ejemplo, bajo del camión y literalmente me agarra, o sea, sin preguntarme siquiera, y en vez de ayudarme me dificulta poder bajar del camión, por ejemplo, claro, ¿no? Son cosas que tú ya o de una escalera o de ¿no? lo que sea. Exacto, yo ya, o sea, creo que cada quien también ya tiene como medida la forma en la que hace las cosas. Entonces, está bien llegar a ofrecer ayuda. E insisto, yo creo que eso es con todo el mundo, ¿no? Pero si te dicen no, gracias, pues simplemente te retiras y ya, o sea, porque es lo que tú dices, o sea, estamos también muy acostumbrados a querer, tenemos ese síndrome del héroe, de yo quiero, o sea, de que de pronto todo el mundo te quiere ayudar o todo el tiempo te quieren ayudar, y es de no, o sea, si necesito ayuda, a lo mejor yo la pido o la acepto, ¿no? Si tú me la ofreces. Pero yo no tengo es ese pedo. No es a fuerza. Y no es nada más con las personas con discapacidad, tengo el pedo de querer ayudar a todos. Iba a decir, bueno, la regla está en no contacto físico, pero luego me acordé del último festival de concierto que fui, que ingerí sustancias y llevé mi bloqueador solar y le iba aplicando bloqueador solar a todas las personas que traían los hombros descubiertos, como señora que soy. Ya quiero ser esa viejita, cada vez estoy más cerca. Entonces yo sí tengo ese complejo a veces o sea, no sé si es por héroe, yo creo que sí debe ser por eso, pero de si veo que alguien le está sufriendo en algo, intentar como ayudarle en algo, o sea, pelearme en Twitter, todo, ahí ando siempre de... yo también, yo también, pero, o sea, lo que me refiero es que yo creo que sí debemos de entender, ¿no? O sea, cuando alguien te dice no, o cuando alguien se siente incómodo, pues a lo mejor preguntar o detenerte, ¿no? O sea, te ayudo. Y de no indignarte, también, ¿no? Exacto, no indignarte, y también preguntar el cómo hacerlo, porque mucha gente dice, te ayudo, sí, pero no saben, o sea, y desafortunadamente por todo esto, la ignorancia y la falta de cultura que hay respecto al tema, la gente no sabe cómo ayudarte, entonces muchas veces te agarran mal, o por ejemplo a una persona con discapacidad visual, la agarran del brazo, ¿no? Para guiarlo, o cosas así, o no saben subir y bajar una silla de ruedas, todo esto. Entonces, también eso yo creo es muy importante, el preguntar, ¿necesitas ayuda? Sí, bueno, ¿cómo te ayudo? Claro, tú eres la que sabe cómo se resuelven este tipo de cosas. Y tratar de hacer lo que te está diciendo esa persona, ¿no? Sí, porque yo por ejemplo, ya no ayudo a nadie con ruedas desde que me prestaron una vez a mi sobrino y no le supe poner el cinturón.
y se atoró su carriola en una alcantarilla. Y se Mira, fue Juan para Pablo, adelante. soy yo reconociendo que la cicatriz que tuviste no fue porque te caíste, güey. Oye, Arturo Salazar, vi que extendiste el dedo. ¿Estás tratando de intervenir o tuviste un espasmo muscular? No, sí estoy tratando de intervenir. No, quería entender un poco, Anieli. O sea, hablamos un poquito de cómo viene desde chicos, ¿no? Todo esto. Y después pasa un tema del día a día, ¿no? De personas que te puedes topar en el día, que la idea es que te sepan ayudar o que nosotros podamos incluso hacerlo correctamente. Pero si hablamos del tema laboral, siento que es una brecha así, siento que es un tema súper, súper, súper profundo el tema laboral. Personalmente yo tengo una amiga en Ciudad de México que ella tiene parálisis cerebral y pues le ha costado mucho trabajo. O sea, la realidad es que le ha costado, ella es cineasta y tiene un talento brutal, pero ahorita que es el tema del COVID, que se detuvo su película que estaba armando, muchas cosas, pues de plano fue como chin, pues trabajo de lo que quieran que escriba, ¿sabes? Hago copies, pero entiendo que hay una barrera, o sea, fuerte, pues con todo el tema laboral y entendiendo que hay gente que está en empresa que escucha este programa, ¿cómo podrías ahora sí que darnos esos consejos o esa concientización para que las personas que tienen empresa o que trabajan y tienen tal vez un nivel de decisión, pues para tal vez traer a esa corporación a una persona con discapacidad, ¿cuál es cuál es un poco la concientización que podrías darnos? Mira, es que era lo que te decía hace ratito, ¿no? No es solamente en un sector, sin embargo, el laboral es como muy cañón, porque la gente, empezando porque la gente no sabe lo que es inclusión. La mayoría de la gente cree que ser inclusivos o incluyentes es abrir espacios, el decir, bueno, yo voy a abrir un puesto para una persona con discapacidad, ¿no? Pero eso no es solo eso, o sea, la inclusión perdón, sí, la inclusión es el hecho de darle a una persona las herramientas para su correcto desarrollo, en lo que sea. Y esto va muy de la mano con la equidad, con lo que hemos hablado en muchos grupos sociales, en muchos movimientos sociales, va muy de la mano con la equidad. Porque es esto, es darle a cada quien lo que necesita para su correcto desarrollo. A mí, por ejemplo, yo uso bastón, uso una férula para caminar. Si a mí una empresa viene y me dice, tengo un puesto para una persona con discapacidad, ¿lo quieres? Sí, sí lo quiero, ¿no? Pues sí, pero ¿qué crees? Que mi oficina está en el 5º piso y no hay elevador. Y entonces desafortunadamente lo hacen para pararse el cuello, para decir, pues yo soy muy incluyente, o sea, si no quieren venir, pues no es mi culpa. Ahí está la No, su oportunidad, pedo. pero no hay trabajo. Ajá, ahí Qué está la poca oportunidad del madre. trabajo, pero pues no quieren. Y entonces va también a ese pensamiento de, pues es que las personas con discapacidad no quieren trabajar, ellos se conforman con su pensión de 2,000 pesos cada 2 meses, ¿no? O sea, y no, Y o vuelven al sea, pedo la de... inclusión sería entonces que pusieran un elevador para que yo pudiera subir y hacer mi trabajo como cualquier otro, o a lo mejor que pusieran y adaptaran una oficina en la planta baja donde yo pudiera entrar y hacer mi trabajo. Esa es la inclusión y no es nada más en el sector laboral, ¿no? Sino en todo, en la ciudad, en las escuelas, en todo esto, y la gente es lo que muchas veces no entiende, y pues de ahí también radica toda esta discriminación bueno, hablando de lo que tú mencionabas, en el sector laboral, porque la gente realmente no quiere incluir, o sea, únicamente quiere cumplir con el número, con la cuota de personas con discapacidad contratadas, ¿no? O sea, si lo redondeas, entonces es un tema de hay que darle a las personas con discapacidad lo que necesiten para que tengan las mismas oportunidades que el resto de las personas. Claro, O porque sea, tal cual. no vas a poder, o sea, también sería muy injusto poner a competir a una persona con una discapacidad a una persona sin discapacidad. Claro. Porque no es lo mismo. Y por más que a lo mejor yo tenga la misma capacidad para trabajar que tú en una computadora, por ejemplo, jamás se me va a dar a mí la oportunidad, porque a lo mejor a mí el traslado, el ascenso y descenso, no sé, hasta el mover archivos, a mí se me puede dificultar. Y obviamente pues vas a estar por encima de mí, ¿no? O sea, por toda esa facilidad que a lo mejor tú tienes, que yo no tengo. Entonces es un tema, la verdad, muy complicado.
Y también el hecho de que muchas empresas únicamente hacen contratan a gente para puestos muy chiquitos. O sea, realmente tú piénsalo y cuántas personas con discapacidad ves en un puesto alto o en un puesto de poder. Ninguna. O sea, es prácticamente nula la persona que llega así. Y a mí en lo personal me ha pasado que llego a una entrevista y me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, me hablan y me dicen, es que nos gustó tu currículum, necesitamos tal cosa, ¿qué onda? Sí, si llegas, vienes a la entrevista con papeles. Y llego y me dicen, no, es que ya ocuparon el puesto. O no, es que ese puesto yo creo que no te queda, pero te ofrezco uno de tal cosa, rango muchísimo menor, con 2,000 pesos al mes, ¿no? De sueldo. Y dices, no, o sea, es que ahí también radica toda esta discriminación y vuelvo a lo mismo, es por el mismo sistema de opresión, porque a final de cuentas todo ese sistema nos sigue viendo como seres, como personas de segunda categoría y no lo somos. Y eso es opresión a final de cuentas. Lalín, vi que levantaste la mano. Tienes un espasmo muscular, Eduardo. De hecho, sí, de hecho yo sí a veces estoy así y ay, me da el telele, pero Está no es haciendo cierto. aeróbics. No, lo que pasa es que No se nota. iba a preguntar algo, pero Anieli creo que ya lo abordó, este tema de las brechas salariales y las oportunidades, de qué tantos, la pregunta iba en relación a qué tanto se veían afectadas estas oportunidades. Y otra cosa que yo estaba pensando en que este detalle de, oye, pues ahí está el puesto, pero pues no puedes acceder físicamente al lugar de trabajo, tiene mucho que ver, según entiendo, con el tema de, volviendo a como habíamos empezado, con el tema de, pues es que el que quiere puede, ¿no? O sea, si tú quieres Sí. este trabajo, pues te las arreglas para subir al quinto piso. Pues, oye, espérate, pendejo, pues no se trata de eso. Como dice Arturo, se trata de poner a disposición la infraestructura que les ayude a las personas con discapacidad a acceder a ese tipo de trabajos. No obligarlos a que ellos se adapten Claro. a la circunstancia, ¿no? Porque esta postura podría venir de esta falsa idea de, pues, quieres un trabajo que es igual que el de todos, pues entonces arréglatelas para llegar igual que todos. Y no se trata de eso. Claro, mira, yo algo que siempre he dicho y siempre he pensado es que las personas con discapacidad no nos debemos de adaptar al mundo. El mundo se debe de adaptar a nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes, o bueno, o sea, hablando de personas sin discapacidad, afortunadamente todas las facilidades y va a ser más fácil que tú te adaptes a mí a que yo me adapte a ti. Claro. Y eso es en todo, o sea, no nada más en lo que decíamos en la infraestructura, no, o sea, en todo, en lo familiar, en lo político, en lo social, en lo cultural, en todo, la sociedad y todo se debería de adaptar a nosotros más que nosotros a la sociedad. Hoy estaba viendo, precisamente intentando como cerrar esto, que ojalá y luego vuelvas a visitarnos. Hoy Claro. estaba viendo de la diosa Jane Fonda, que es súper activista y súper chida. Dio en 1978, tuvo un Oscar, me parece, sí, creo que fue en el 78, en los 70s. Recibió un premio y ya ella tenía, además de que es una mujer muy, muy consciente, muy involucrada siempre en la política, en temas sociales. Fue una gran plática porque cuando recibió su premio por, no me acuerdo si fue mejor actriz o mejor actriz de reparto, lo que sea, dio su conferencia hizo señales, ¿no? Lenguaje de señas. Y Lengua. era por lengua de señas, gracias. ¿Por qué Sí. la diferencia entre lengua y lenguaje? Porque lengua es como sinónimo de idioma. Y lenguaje es lo que hablamos todos sin importar nada. ¿Ves por qué tienes que venir más? Entonces, lengua de señas, las personas con discapacidad auditiva tienen su propia lengua, o sea, es como un idioma aparte, no hablan como nosotros. De hecho, al momento de escribir, por ejemplo, ahora que pues todo es en mensajes de texto y así,
no escriben exactamente de la misma forma. Entonces es como interesante. una estructura diferente para comunicarse que nosotros tenemos como que interpretar, como, ay, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra cuando tienes que cambiar el ¿Contexto? idioma. Ok, Se me fue traducir. ahorita. Interpretar. Traducir, exacto. Se me Eso fue está la palabra. interesante. Luego, a ver, Que hay se que tiene que invitar. traducir. Luego tendremos que invitar a una experta que nos platique de esto. Y lo que me dio mucho gusto de esta plática de Jane Fonda es que decía, pues yo estoy haciendo esto porque más de 14 millones de personas son sordas y o sea, y son invisibles, o sea, las personas con discapacidad son invisibles y no pueden compartir este momento con nosotros. Ese pequeño gesto se me hace importante porque creo que muchas de las cosas que hacemos acá en Sin Comentarios es cómo ser mejores aliados. Y dentro de la plática que me llevo ahorita contigo, creo que me llevo 3 puntos. O sea, el primero es no ser condescendiente. O sea, el como ver a la persona como persona y no como nos corregiste como un discapacitado. No es una persona con Eduardo es discapacidad un y dentro de experto, esta persona puede tener Eduardo atributos Flores. positivos, negativos, puede hacer comedia, puede ser un encanto de persona o puede ser un nefasto y un hígado. O sea, en el momento en el que nada más decimos, ay, ¿por qué es discapacitado? Voy a tener, así, porque eso es como decir, No, ¿no? y Es además discapacitado, voy a tener, ay, pobrecito, ay, es un mamón, es un viejito rabo verde. exacto. Y además es súper, ay, odioso cuando la gente cree que por tener una discapacidad ya eres una buena persona. Exacto, no. Entonces es como de, ay, es que es tan buena persona porque anda en silla de ruedas. Y es como de, no, o sea, y a lo mejor pasa esa persona en silla de ruedas, se lamenta, y entonces Mira, hasta se sorprenden y es de, ¡oh! ¿Cómo es posible que pueda hacer esas cosas tan malas, no? Pues es una persona como cualquier otra y un día va a estar enojado y se la va a mentar a medio mundo, o sea, sí, y no tiene por qué estar mal ni se tiene que condenar más. cuando hablaban de precisamente personas como al poder con alguna discapacidad que no podían recordar nada, yo recordé a alguien que de mi infancia, que era amistad de mis padres, espero que no escuche este podcast, que, o sea, dentro de sus clientes había pedófilos, un güey que asesinó a sus papás, o sea, créanme, no era una buena persona. Muy rico, eso sí. Creo que el segundo punto que nos llevamos es no trabajar nada más o crear nada más oportunidades desventajosas, sino buscar realmente equidad. Es el segundo punto que creo que como aliados. Y el tercero, inspirado en mi diosa Jane Fonda, es cómo como creadores de contenidos, si bien no siempre lo podemos hacer por falta de presupuesto, por falta de tiempo y todo, pero encontrar formas de intentar ser más inclusivos con lo que estamos expresando, ¿no? No nada más crear contenidos para personas que están en nuestra igualdad de circunstancias. Entonces yo creo que Y esos fíjate son... que es algo también bien triste, porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? Yo era lo que les decía, yo hablo de diversos temas y mucho de inclusión en general, de comunidad LGBT, de personas trans, de mujeres, ¿no? O sea, hablo mucho de feminismo. Y los videos que menos vistas, menos likes, menos compartidos, menos todos tienen, es cuando hablo de capacitismo. Y es porque a la gente realmente no le importa, o sea, y estamos tan metidos cada uno a lo mejor en nuestra lucha y en nuestra realidad, que dejamos muchas veces también esa empatía de lado, cuando no nos damos cuenta de que debemos de deconstruir todo, ¿no? Y que es un todo. Entonces, a mí sí es como muy triste y sí te das cuenta de que pues siguen dejándote de lado porque los demás tienen, o sea, mis otros videos tienen muchas veces muchos compartidos y likes y todo, y cuando hablo específicamente de capacitismo, no. Entonces Y les voy a decir, gente, o sea, a ver, vamos arreglando esto. Me siguen todos los que escuchan este podcast en Sin Comentarios, este podcast de Sin Comentarios, me siguen en TikTok y en Instagram, Anieli Rangel, que está como Anieli, ANNILI, _Rangel. La encuentras estás igual en TikTok e Instagram, ¿no? en Instagram es Rangeli. Ok, Rangeli. Y me la siguen en ambas plataformas y en TikTok interactúan con esos videos porque además les voy a decir algo, que gracias a que yo empecé a interactuar con tus videos precisamente de discapacidad, llegué a un nicho de comedia fabulosa, de comedia hecha por gente
con discapacidad que tienen un sentido del humor obscuro, divertido, o sea, que es genial. Acabo de caer en ese nicho precisamente por estar interactuando mucho contigo esa semana. Entonces, háganlo para sensibilizarse, para educarse, para descubrir comedia súper chingona y para ser un poquito mejores personas allá afuera. O sea, O verán, háganlo o verán, culeros. Furia. O sentirán la furia. Pero sí es una joya a través de TikTok, como precisamente estos temas que no se manejaban en Twitter, que no se manejaban en Instagram, que ya podemos traerlos acá y decir, miren, existe un pedo que se llama capacitismo. Vamos a educarnos al respecto. Y así, porque también el capacitismo yo creo que cae, y también les recomiendo ahí el stand-up de Daniel Sloss, también cae en esa condescendencia de no poder reírnos con las personas que hacen comedia de este tipo de sus realidades. Entonces, Anieli, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a charlar con nosotros. Ojalá y vuelvas próximamente, no nada más para hablar de este tema, sino porque también eso es capacitista, ¿no? Ay, vamos a invitar a Anieli solo a hablar de temas de discapacidad. No, ojalá y vengas pronto a hablar de los otros temas que traes y sepas que esta es tu casa. Sí, cuando... Y de las pendejadas que quieras, quieran. Anieli. Si un día quieres pendejear, también aquí estamos contigo. Sí, pues cuando quieran también. Mira que también se me da. Y bueno, Lalo Flores y Arturo Brifi ya no los aguanto. Vámonos a dormir. Esto fue Sin Comentarios. Nos escuchamos próximamente. Vayan al Patreon, se puso bueno el behind. Hay un buen behind the scenes de este Patreon donde básicamente, si eres de Colima, no vayas porque te vas a emputar. Chao.